Dios le bendiga en esta mañana y vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe en esta palabra, en este día, para que siga siendo de bendición para nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tú nos has dado un día más. Gracias porque podamos abrir nuestros labios, podamos levantar nuestras manos y estamos de pie, Señor. Te damos gracias. Gracias porque tú permites que podamos disfrutar de tu amor. En este momento te presento la palabra que voy a hablar en este día a tus hijos, a mis hermanos, Señor, pidiéndote que sea de edificación para sus vidas y que ellos puedan entender lo importante y lo bueno que es tu presencia. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Durante este mes hemos estado hablando de la presencia de Dios y hay algo que me gusta mucho del salmista David. El salmista David decía: ¿a dónde iré de tu presencia? ¿Y dónde me esconderé? David conocía bastante bien lo que era la omnipresencia de Dios y saber realmente la presencia constante de nuestro Dios en nuestras vidas. Sabemos que la presencia de Dios tiene un valor en nuestras vidas y hoy vamos a ver 2 o 3 personajes bíblicos que ellos hicieron con la presencia de Dios. Hubieron muchos que la amaron, la cuidaron, otros tal vez no le dieron importancia, pero sabemos que el plan perfecto de Dios, al enviar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, no fue solamente para perdonar nuestros pecados, sino también para provocar un acercamiento hacia nuestro corazón para Él, para que nosotros podamos entrar confiadamente ante su presencia. Podemos ver que todos quieren la presencia de Dios en su vida. Si tú le preguntas a alguien, la gente te va a decir: ¿y para qué yo quiero la presencia? Pero vamos a ver, hubieron muchos personajes bíblicos que se quisieron esconder de Dios, que se quisieron esconder de su presencia. Y voy a leer la palabra en Génesis capítulo 3, verso 8 y 10. Y leo así en el nombre de Jesús. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto, fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí podemos ver, esto sucedió luego de que Adán y Eva habían desobedecido a Dios. Dice la palabra que cuando ellos sintieron o oyeron que el Señor se paseaba, automáticamente se escondieron porque tuvieron miedo y sabían que estaban desnudos. Pero podemos ver algo aquí. Había una relación en Adán en Dios. Había una relación tan íntima de que la presencia de Dios se paseaba en el huerto junto con ellos. Y en este momento Adán renuncia a lo que es la presencia de Dios. Y dice en la palabra que él tuvo miedo y por eso se escondió. Y parece que Adán no sabía lo que David sabía, que a dónde nosotros podemos huir de la presencia de Dios. O Adán parece que desconocía de la omnipresencia del Padre. Pero aquí podemos ver algo. Dios le sigue el juego. Y yo he pensado, yo dije, wow, y me puse a meditar en esta palabra y a pensar, ¿por qué si Dios sabía dónde ellos estaban? ¿Por qué Dios le dijo, ¿dónde está? Y yo creo que esta pregunta Dios nos la hace a nosotros muchas veces. Cuando estamos fuera de la presencia de Dios, ¿en qué lugar estamos? ¿Dónde estás? O sea, Dios te está preguntando en qué lugar está. Pero Dios sabía que Él estaba escondido entre los árboles. Dios quería saber la respuesta. Y Adán se la da porque Adán le dice: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Wow. Adán estaba desnudo mucho antes de que comiera, pero no se había dado cuenta que estaba desnudo. Muchas veces la presencia de Dios está en nuestras vidas y nosotros estamos desnudos delante de su presencia. Y sin embargo, aquí fue que Adán, al cometer el pecado, comenzó a ver sus faltas delante de Dios y entendió que
no era apto para estar delante de su presencia. Sabemos que por más que tú te quieras esconder, lo único que provoca en tu vida el pecado es esconderte de la presencia de Dios. Y si yo te hiciera una pregunta, ¿dónde está? Eso sí dolería, donde el Padre te preguntara dónde está. Tú y yo sabemos que el pecado nos aleja y nos corta de Dios. La palabra de Dios dice en Isaías 59:2: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados han hecho esconder su rostro para no escucharlo. El pueblo de Israel también manifestó temor ante la presencia de Dios. Y te voy a decir, ahora mismo estamos en un tiempo que podemos decir a todos nos gusta la presencia de Dios y nos gusta estar en su presencia. Decimos, tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que adorar, tenemos que leer la palabra, tenemos que estar en comunión para estar en la presencia de Dios. Y para esta generación es un gozo la presencia de Dios. Pero en este tiempo las personas le tenían temor a la presencia de Dios. Pero aquí pasa algo. Ustedes sabían que el pacto mosaico introdujo lo que es el tabernáculo. Estuvimos hablando en el discipulado sobre esto, sobre cómo a través del temor que provocaron muchas muertes por utilizar la presencia de Dios de una manera incorrecta, provocó muerte al pueblo de Israel, a tal grado que aún David se asustó y mandó el arca a la casa de Obededom. Pero los filisteos tuvieron miedo por todo lo que se les provocó, porque querían utilizar la presencia de Dios. Pero sabemos que el pacto mosaico introdujo el sistema de un sistema sacrificial, o sea, mediante el cual un Dios santo podía morar en medio de un pueblo pecador. Pero al estar separado de ellos a través de las cortinas o de las barreras del tabernáculo, Dios quería morar desde el inicio en medio de su pueblo. Y Él buscó todas las maneras para estar cerca de ellos. Podemos darnos cuenta que aquí cuando estaba el tabernáculo, solamente ciertos israelitas podían entrar. Aquellos que eran levitas o los sumos sacerdotes, se les permitía acercarse al lugar santísimo. Y solamente podían hacerlo una vez al año. Pero la presencia de Dios se manifestaba en ese lugar santísimo, donde los hombres se les impedía acceder, porque si accedían de una manera incorrecta podían morir. Pero yo quiero hablarle en esta mañana de un personaje que muchos conocemos y mucho hemos hablado de él, que era un hombre manso y humilde. Pero yo quiero que miremos esta cara de Moisés. No la cara de que tal vez se enojó y en vez de hablarle a la piedra le gritó. Yo quiero que lo veamos hoy con un corazón diferente. Y yo voy a leer Éxodo 24, del 9 al 11. Voy a introducir un poquito con esto para entrar. Ustedes saben que Moisés, haciendo un pequeño resumen, tuvo un encuentro con el Señor en la zarza. Y yo le puedo asegurar a ustedes que después de ese encuentro de Moisés con Dios en esa zarza ardiente, su vida no fue igual. Aquí hay una palabra que está en Éxodo 24, 9, 11, que dice: y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y los 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Pero él no extendió su mano sobre los príncipes de Israel. Y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. La presencia de Dios para Moisés era algo esencial. Era tan esencial que Moisés tuvo el valor de hablarle a Dios y decirle que se retractara cuando Moisés bajó con las tablas y el pueblo de Israel estaba levantando adoración a un becerro. Él le dijo: Señor, no lo hagas, porque ¿qué van a hablar de ti los demás pueblos? ¿Qué confianza y qué relación había entre Moisés y Dios que se iba a provocar esto? Y hay algo que me gusta, y es que la palabra dice que cuando él entraba al tabernáculo, porque él preparó un tabernáculo donde él
tenía esa habitación que él entraba y dice que la nube de Dios descendía. Y cuando Moisés entraba, hablaba cara a cara con Dios, face to face. Pero yo le puedo asegurar que Moisés siempre decía algo, que le decía: Señor, si he hallado gracia en ti. Y él utilizaba esta manera para provocar que Dios le volviera a contestar: si he hallado gracia en ti. Qué relación tan hermosa tenía Dios y Moisés. Hay un ejemplo que me gusta, cómo Moisés amaba y valoraba esa presencia. Como Dios estaba así con Moisés en esa relación, Dios quería también tener esa misma relación con el pueblo de Israel. Así que mandó que el pueblo de Israel se santificara y que se preparara para estar en la presencia de Dios. Pero cuando ellos comenzaron a ver los truenos, los estruendos, y comenzaron a ver esa nube espesa y que ese monte comenzó a temblar, dice que tuvieron miedo y le dijeron a Moisés: habla tú con él y después tú hablas con nosotros. Nos podemos dar cuenta, si leemos Éxodo completo, que en ningún momento dice que Moisés tuvo miedo de la presencia de Dios. Cuando Dios habló con Moisés luego de que ellos estaban adorando a los becerros y que hicieron el becerro de oro y estaban adorando, Dios le dijo: voy a exterminar este pueblo. Ahí sabemos que Moisés intercede. Y él le dijo: yo no quiero nada con ese pueblo, porque ese pueblo es duro de servir. Y le dice que va a enviar su ángel y que le va a dar provisión y que lo va a proteger, pero que iba a enviar a su ángel con ellos. Pero me gusta esta palabra que Moisés le dice, y Moisés le dice: si tú no has de ir con nosotros, no nos saques. Y yo me imagino, Dios no es que se impacta ni se asombra con lo que nosotros hacemos, pero yo creo que esto conmovió el corazón de Dios al escuchar esta palabra de Moisés. A Moisés, Dios le está diciendo que él iba a proveerle y que él lo iba a cuidar y que iba a enviar el ángel de él con ellos. Pero Moisés le dijo: no, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saque de aquí. Moisés conocía ya la presencia de Dios. Y algo que en mi corazón así como que se siente como: wow, qué amor tenía Moisés por la presencia del Padre. A diferencia de muchas personas que querían utilizar la presencia de Dios para hacer cosas. Sin embargo, Moisés le dijo: si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Y aquí Moisés se atrevió a hacer algo, y cuando Moisés habla con Dios, lo estoy haciendo así para no tener que leerle la historia completa, pero cuando Moisés le dice a Dios que apartara este pueblo especial y que lo apartara para él, y que este pueblo iba a tener una marca diferente a los demás pueblos. Y ustedes saben cuál era la marca diferente que iba a tener: que la presencia de su Dios iba a estar con ellos. Esta iba a ser la marca del pueblo de Israel, que la presencia de su Dios no iba a estar distante, no iba a estar lejos, sino que la presencia de Dios iba a habitar en medio de ellos. La palabra, y me gusta lo que Dios le contesta. Eso está en Éxodo 33:14 y dice: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés no estaba interesado en la provisión de Dios ni en su protección. A Moisés le interesaba la presencia de Dios. Pienso en esto, que esto le agradó tanto al Padre. Y a veces he pensado o he hablado, a veces hablo mucho, pero a veces no podemos ponerle la etiqueta, ni métodos, ni maneras, ni concepto a lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas.
Pensamos que si estamos en un lugar adorando y se me paran los pelitos, si siento escalofríos, si comienzo a sentir un fuego dentro de mí, comenzamos a decir que esa es la presencia de Dios. O a veces nos convertimos muy místicos o en personas que solamente estamos guiándonos de lo que son los sentimientos, de lo que es el sentir de la presencia de Dios. Y cuando nos convertimos en eso, lo convertimos a veces en un simple rito o en una simple forma en cómo la presencia de Dios se puede manifestar en nuestras vidas, perdemos lo esencial. Y si vamos a la palabra, podemos darnos cuenta que al profeta Elías le pasó lo mismo. Esa palabra está en Primera de Reyes 19, 11, 13. Usted la puede leer luego más al paso. Pero dice que, ustedes saben que el profeta Elías se levantó y desafió a los profetas de Baal. Dice que cuando estaban ahí hicieron un desafío de qué Dios era el Dios verdadero. Y dice que como ellos comenzaron, los de Baal, a romperse, a cortarse, a hacer diferentes muecas ahí para que su Dios les respondiera con el fuego, y no pasó nada. Pero dice la palabra que Elías simplemente tomó agua y la roció sobre el altar y cayó fuego del cielo. Luego de ahí yo no sé qué pasó con la valentía de Elías, porque se enteró que Jezabel dijo que lo iba a matar y él se escondió. Y me río de esto porque yo digo, wow, ese era el profeta que le arrancó la cabeza a todos esos profetas de Baal, y luego va y se esconde por una simple mujer, por decirle una palabra. ¿Dónde estaba la valentía de que cuando él vio ese fuego que cayó del cielo? O sea, ¿qué pasó por la cabeza de Elías? Que fue y se escondió. Y me gusta que cuando él va y se esconde, dice la palabra que un ángel va y lo alimenta. Y luego Dios lo manda a buscar y está frente al monte. Y me gusta esta parte porque cuando Elías estaba en el monte Oreb, fue en el mismo monte donde Dios se manifestó y se paraba frente al pueblo. O sea, no era que se paraba, sino que se manifestaba frente al pueblo de Israel. Pero ustedes saben qué pasaba, que el pueblo tuvo miedo en ese momento. Pero aquí Elías estaba esperando la misma manifestación. Elías estaba esperando el fuego, los truenos, los relámpagos. Y dice que cuando Elías estaba esperando que Dios se manifestara con estruendos, con fuego, con relámpago, como lo hizo con el pueblo de Israel. Pero gracias a Dios que Elías tuvo discernimiento. Y dijo que cuando llegó el siervo apacible, se dio cuenta que él estaba. Que en ese siervo apacible estaba Dios. Elías recibió una lección extraordinaria de saber que la presencia de Dios no se mueve con nuestras etiquetas. Cuando solamente yo salgo danzando o hablando en lengua, o que se me pararon los pelos, que sentí que Dios me pasó su mano sobre mí, sino cuando tú entiendes que Dios se mueve como Él quiere en tu vida y Él manifiesta su presencia como Él quiere. No podemos encasillar ni etiquetar la presencia de Dios. No se trata de lo que yo sienta. O sea, porque yo dije algo en el discipulado, la presencia de Dios no es que se siente, la presencia de Dios es. O sea, aunque usted no la sienta o la sienta, la presencia de Dios está. Y yo tengo la convicción, o cuando ya sabemos que la presencia de Dios está aquí con nosotros, porque le hemos creído. A veces me río de la actitud de algunas personas que creen que bloqueando, y esto me gustó mucho porque a veces cuando entendemos algo de la presencia de Dios en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta. Hay gente que a veces te bloquea o te saca de sus redes sociales para que tú no veas las cosas que están haciendo, porque a veces cuando uno es líder, un pastor, a veces la gente como que te tiene miedo y no sé por qué, pero a veces te bloquean hasta de los estados para que tú no veas lo que están haciendo. Pero mi pregunta es, ¿usted tiene la capacidad de bloquear a Dios de su vida? De sacarlo del grupo de su amigo, de no aceptar la solicitud que Dios le está enviando a su vida.
O sea, yo digo, ajá, están bloqueando, así se lo estoy diciendo en un ejemplo porque hay jóvenes que a veces se van de la iglesia y no quieren como que vean que están haciendo cosas incorrectas y quieren bloquear a uno. Pero mi pregunta es, ¿ellos pueden bloquear a Dios de sus redes? ¿Pueden bloquear a Dios o sacarlo de sus grupos de amigos? Y me gusta algo que la palabra dice en Salmo 139 y se lo voy a dejar para que lo leas. Mire, yo me acuerdo que cuando yo era nueva creyente, nosotros fuimos a un retiro y ese retiro me acuerdo que fue en la Loma Donde Omar, que fue con los muchachos de la Iglesia de Dios que yo fui en ese tiempo con Kenny, que ahora es pastor. Y me acuerdo que él dio un estudio excelente, nunca se me ha olvidado, y eso hace alrededor de casi 16 años. Me acuerdo que él dio un estudio sobre el Salmo 139 de la omnipresencia de Dios. Y le puedo decir que eso, yo lo entendí, eso marcó mi vida de una manera extraordinaria. Cuando yo pude entender que la presencia de Dios, que Dios era omnipresente, porque a veces no es solamente que tú digas, sí, Dios está en todos los lados, es que tú tengas la convicción, la certeza y que tú sepas que Dios está siempre, en todo lugar, en todo momento y en todos lados. Y cuando yo comencé a escuchar eso y pude entender la omnipresencia de Dios, le puedo decir que todo cambió en mi vida. Y ustedes saben que uno lo primero, cuando viene el Señor, uno viene con sus malas costumbres. Y yo me acuerdo que cuando uno está delante del líder, delante del hermano de la iglesia, uno comienza y cambia como una actitud diferente, porque ahí hay alguien como que está representando a Dios. Y tú quieres agradarle a Dios, porque tú eres nuevo, está apasionado, está amando a Dios, pero a veces sin esa convicción. Pero cuando tú entiendes y sabes que Dios no solamente está cuando tú vas a un culto el domingo, cuando está en una reunión el sábado, o cuando está en un discipulado, en una célula, sino cuando tú estás solo en tu habitación, cuando nadie te está viendo, que tú puedes hacer o tomar cualquier decisión, Dios está ahí contigo. Y esto me dio una convicción tan grande en mi vida. Déjenme decirle que esto fue una de los retiros así de jóvenes que yo fui, que impactó mi vida de una manera extraordinaria para yo poder vivir una vida en santidad y entender que Dios estaba presente aun cuando yo estaba debajo de la cama. Entonces, cuando tú comienzas a comprender esa omnipresencia de Dios, tus principios van a comenzar a cambiar. Tú vas a comenzar a entender y hacer las cosas no para los hombres, sino para tu Padre, que tú le amas y deseas agradarle. Porque mi mayor deleite es agradar a mi Padre, o mi mayor deleite es agradarle. A veces cuando nosotros veíamos al pastor, o a veces nos relajamos, que dice, viene pastor, cuidado, cuidado. A veces decimos, ese semáforo, llévatelo, que el pastor no está viendo. Y esas son cosas que a veces hacemos relajando. Pero en sí, no es que el pastor lo esté viendo, es que Dios te está viendo. Mira, que no se dio cuenta, que me devolvieron de más, déjame cogerlo. Y Dios que está ahí viendo lo que tú estás haciendo. Me gusta el salmo que dice que aún antes de nosotros pensar algo, o sea, antes de nosotros hablarlo, ya Dios conoce nuestro pensamiento. Te puedo asegurar que cuando comiences a valorar y entender que Dios está presente en tu vida, no solo cuando siente, y déjame decir que es bueno sentirle, eso es delicioso. Me acuerdo porque yo siempre le he contado a ustedes que hay un pacto entre yo y Dios, y es de un fuego que Él puso en mis manos, y Él me dijo que ese fuego era para hacerme entender a mí cuando se me olvidara que Él estaba presente, mis manos se iban a encender. Y a veces cuando leo la Biblia, cuando estoy escuchando una adoración, cuando Él comienza o me quiere decir algo, mis manos se prenden como cuando tú prendes un fósforo. Y ya eso es una manifestación personal. Yo digo, le puede pasar a otra persona, pero yo digo que esto es mío y de Dios, porque fue algo que yo le pedí como una... No fue que yo le dije algo, sino que Dios me dijo que iba a manifestarse así en mi vida por algo. Pero cuando nosotros a veces nos llevamos por el sentir, caemos en que cuando hay proceso o hay momentos en nuestras vidas en donde Dios comienza a mordearnos,
para que nosotros no dependamos de los sentimientos o de los sentidos, porque a veces dependemos mucho del sentir, porque yo tengo este sentir, porque yo tengo esto, sino de lo que tú has creído y de la convicción que tú tienes de Dios. Es diferente. Entonces, cuando ese proceso viene a mi vida y yo nada más estoy acostumbrada al sentir, que yo sentía a Dios, y cuando tú no sientes a Dios, cuando oras y no sientes a Dios, cuando no sientes ni los truenos, ni los relámpagos, ni los ángeles, ni se te paran los pelitos, ni comienza a llorar y solamente estás orando y ya, la presencia de Dios no está ahí por eso. Entonces, si comenzamos a veces a cuestionar y el enemigo comienza a poner ese sentimiento de culpa, a veces sin tú estar haciendo nada que a Dios no le desagrade, comienza ese proceso en tu vida para ver realmente si tú dependes de tu sentir o si tú dependes de que realmente tú tienes la convicción de la promesa de que Dios dice que va a estar contigo siempre. Entonces ahí depende de qué palabra tú has creído. Si tú crees solamente el sentir, no, porque yo estaba orando y wow, esa gloria, vi ángeles, subí al tercer cielo, amén, gloria a Dios, todo eso es bueno. Pero no te puedes adherir solamente a tener la convicción de que Dios está contigo cuando tienes un sentir en tu vida. O cuando hay un sentimiento, cuando hay algo externo. Podemos ver que la palabra muestra a muchos hombres que tuvieron visiones extraordinarias de Dios. Pero hubieron hombres maduros que pudieron sentir la sensibilidad del Padre, aún no haber una manifestación. Otra manera es que cuando reincidimos a veces en un pecado, o cuando hay una iniquidad en nosotros que no podemos salir de una situación. Y yo le hablo, se lo digo porque a veces el enemigo, cuando estamos en el proceso de ser transformado por esas manos bellas y preciosas de nuestro Maestro, el enemigo utiliza la culpa para que no tengamos acceso a lo que ya Jesús nos dio acceso. Hay un perdón para ti. Y a veces decimos que si al enemigo y dejamos de orar. A veces cuando estamos ahí y comienza esa culpa, decir, mira, fallaste, viste ese video pornográfico, mira, tuviste este mal pensamiento, hiciste esto incorrecto. El enemigo comienza a traer una culpa a tu corazón y no te dejas ir confiadamente. Y la palabra dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarte. Y no simplemente perdonarte, sino limpiarte de toda maldad. Y aquí hay una palabra que está en Hebreos 4, del 15 al 16, que se la voy a leer. Pero el pecado te quita el gozo de la presencia de Dios en tu vida. A veces Dios está ahí esperando que tú vayas y le digas, fallé, Señor. Y Él está con sus brazos abiertos, esperando que tú te rindas y le digas, Señor, yo necesito que tú me perdones, yo necesito que tú me laves, porque yo anhelo más estar contigo que esto que me aleja de ti. Y cuando vamos sinceramente delante de su presencia, Él te va a recibir con sus brazos abiertos. Dios no te va a decir, mira lo que hiciste antes de ayer. Dios te va a decir, te perdono, mi sangre te limpia. Pero trata de no volver a hacerlo. Y si lo hace, yo estoy ahí para volver a perdonarte, para volver a limpiarte. La palabra dice en Hebreos 4, del 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de su gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia por el oportuno socorro. Dios está dispuesto siempre a abrir sus brazos y su presencia está accesible para cada uno de nosotros a través de lo que Jesús hizo en la cruz, que rompió el velo para que tú y yo podamos entrar confiadamente hacia ese trono de la presencia de nuestro Padre. Nadie puede impedirte entrar a la presencia de Dios, porque ya Jesús te dio el paso. Ya Dios te dijo, ven conmigo. Aquí la palabra nos manda a acercarnos para tomar esa gracia. Podemos darnos cuenta que Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a nosotros. Y la diferencia entre la presencia, porque
Hay una palabra, dice que Jesús dijo que estaría con nosotros hasta el fin de nuestros días. Hay una presencia de Dios que está constante en nuestras vidas. Hay una presencia manifiesta que se manifiesta a veces cuando estamos adorando, cuando estamos orando. Pero lo que te quiero decir, no dependa de la presencia manifiesta. Depende de la convicción de tu saber que Dios está ahí contigo. La presencia de Dios es todo. Y sin Él nada vas a poder lograr. Con Él no vas a poder fracasar. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tienes la convicción de que la presencia de Dios está en tu vida, eso te va a alejar del pecado. Acuérdense que a causa del pecado es lo que nos separa de Dios. Pero ya hay un perdón para que tú y yo nos podamos acercar a Él. Su presencia nos trae descanso, nos trae gozo. O sea, aprendemos a andar en obediencia cuando estamos en su presencia. Él nos dará ánimo, nos dará fortaleza, pero también nos dará la valentía y también nos cuidará, nos va a ayudar a librarnos del temor. Sobre todo la presencia de Dios nos da sabiduría y nos da la dirección correcta y la protección. Jesús le dijo en Mateo 28:20, yo estoy con ustedes todos los días. Y recuérdense que Emmanuel significa Dios con nosotros. Y me gustaría en esta mañana, y no quiero abundar más, quiero que te quedes con esta palabra, pero quiero que en esta mañana tú puedas cambiar tu percepción de cómo ver la presencia de Dios en tu vida, de no solo tenerla como un beneficio que te pueda traer, o de que, ay, sí, en la presencia de Dios yo descanso. Y con esto me acuerdo de mi primo, el que me llevó a la iglesia. Yo me acuerdo que él tenía una novia, que la novia realmente fue la que lo llevó a la iglesia, pero él me llevó. Y me dijo, me tenía siempre invitándome, Lady, ve para la iglesia, que eso es chulísimo. Uno va y hay una pastora que ora por uno y uno se cae al piso y uno se siente relax. Miren cómo fue que me invitó. Y hay música de la que a ti te gusta. Y yo, ajá. Y siempre me decía hasta que yo fui. Pero miren la convicción por la que iba a la iglesia. Él decía que se pasaba la semana entera trabajando. Los domingos él iba a la iglesia y cuando la pastora oraba por él, él se caía y todo se le iba así. Era como un relax para él. Y así fue que él me invitó, él me dijo, o sea, él estaba utilizando eso, claro, estaba sintiendo la presencia en su sentido, y eso le traía descanso y él se sentía relax, pero realmente no tenía la convicción de lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero ustedes saben que Dios en su amor y en su misericordia hace cosas extraordinarias con nuestras vidas. Y así fue que a mí me invitaron para la iglesia, que uno oraba por uno, se iba para el piso y estaba relax. Pero lo que te quiero decir en esta mañana es que cambie tu percepción y puedas entender lo importante que es la presencia de Dios, que no utilices la presencia de Dios solamente para utilizar un beneficio a tu vida, para que, ay, sí, si tengo la presencia de Dios me va a cuidar, no me va a pasar nada malo, Dios me va a bendecir donde quiera que yo vaya, como Él le dijo a Josué, estaré contigo, nadie te podrá hacer frente. No, yo quiero que cambiemos nuestra percepción y que podamos tener la valentía de ser como Moisés, Señor, porque Él le dijo a Moisés, iba a darle la provisión, le iba a cuidar y le iba a enviar el ángel de Dios. Pero él le dijo, no, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saque de aquí. Y quiero decirte esto en esta mañana, si como hijo de Dios puedes entender esta palabra, la presencia de Dios no es para sacar un beneficio propio. Podemos leer la Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver hombres y mujeres que fracasaron porque solamente buscaron la presencia de Dios para un beneficio. Y muchos perdieron la presencia y no se dieron ni cuenta que la habían perdido. Pero ahora Él habita dentro de ti, Él habita dentro de mí. Y su presencia es tan importante en nuestras vidas que tenemos que darle el valor que requiere. Regocijarte, gozarte en su presencia. No sé si, y yo se lo voy a enfocar de esta manera antes de orar. Y yo quiero que ustedes miren, por ejemplo, nosotros somos muy sentimentales, ¿verdad? Y muy sensibles, pero si usted tuviera un amigo o una persona que solamente lo buscara para recibir un beneficio de usted, para que cuando saliera le pagara las cosas que usted quiere, para que le hiciera una conexión con alguien, para que le ayudara a hacer la tarea, simplemente lo buscara para obtener algo de esa persona,
¿cómo usted se sentiría? Usted se sentiría mal, porque usted solamente quiere los beneficios. Y hay una canción muy linda de Marco que dice: te prefiero a ti, no quiero la unción ni las cosas que me pueda dar, yo te prefiero a ti. Y esto es lo que te quiero decir en esta mañana como joven, como hijo de Dios. Comienza a valorar la presencia del Padre, pero porque es su presencia, no por las cosas que Dios te vaya a dar, ni por la que no te dé, sino porque realmente tú le amas y anhela estar con Él. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Padre por su presencia. Gracias porque Él nos permite, porque Él nos llena, porque Él nos sacia de su amor. Pero gracias por su presencia. Padre, te damos gracias. Te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás. Porque no necesito de mis sentidos para saber que tú estás presente. Dame la certeza de saber que tú estás presente en todas las áreas de mi vida. Con solo tu presencia es suficiente. No necesito nada más que tú. No necesito nada más que a ti. No necesito más que saber que tú estás conmigo. Te pido en este momento, Dios, como tu palabra dice, que en tu presencia hay plenitud de gozo. Que tú seas mi gozo, que tú seas mi sustento, que tú seas mi protección, que seas tú mi provisión. Pero cuando dice la palabra que en tu presencia hay plenitud de gozo, la plenitud requiere que es todo, que tú lo cubres todo. Enséñanos a valorar esa presencia, a que no nos pase tal vez como Sansón, que cuando la presencia de Dios se alejó de él no se dio ni cuenta, porque tal vez Sansón pensaba que simplemente era por sus cabellos, porque sus cabellos no habían sido cortados y él creía o pensaba que su fuerza estaba en esos cabellos, no sabiendo que era en tu presencia. Te pido, Señor, que no seamos como Sansón, que no dependamos de algo pensando que tu presencia depende de lo que yo hago o lo que yo dejo de hacer, sino de que tu presencia es la que está en nuestras vidas. Enséñanos a darle el valor que necesitamos como jóvenes, que podamos ser una generación diferente, de poder levantar nuestros valores y nuestras convicciones delante de los demás. Que aun cuando yo esté en mi habitación sola con mi computadora, sola con mi teléfono, que aun cuando nadie me esté viendo, ni mis padres, ni el pastor, ni el líder, ni el hermano, yo pueda ser íntegra delante de ti, que yo pueda ser íntegro delante de ti y pueda sobre todo cuidar tu hermosa presencia. Te doy gracias, papá. Gracias por levantar una generación que tiene temor de ti, que te ama. Pero gracias porque tú has decidido tener tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque eres el Dios que anhela estar con su creación. Yo te doy gracias en esta mañana y te pido que tú traigas la convicción y el agradecimiento a cada corazón. Que podamos entender que tú eres Dios y que tú eres nuestro Padre. Gracias, papá, por tu presencia. Gracias. Gracias, papá. Gracias porque está presente. Aun cuando no nos damos cuenta de que tú estás. Aun cuando no podemos percibir con nuestros sentidos. Sabemos que está presente porque tú no mientes. Te damos gracias. Enséñanos a valorar esa presencia. Enséñanos a disfrutar de tu presencia. Porque sabemos que el pecado solo trae temor a nuestras vidas. Enséñanos si hay alguno en este momento que se encuentra, que no ha querido entrar ante tu presencia, que no ha querido orar, que no ha querido entrar en comunión, adorarte, a causa de un espíritu de culpa que le está señalando. Te pido, Señor, que tú abras tus brazos aún más amplio y puedan entender que tú estás ahí. Que tú estás ahí esperando con los brazos abiertos. Que tú estás dispuesto a dejar las 99 por ir por esa que está perdida.
Yo te doy gracias, papito. Te presento la iglesia y te pido que nos podamos levantar y entender que tú nos amas y que tu amor, Señor, cubre multitud de faltas y que tu presencia está ahí dispuesta todo el tiempo. No solo para que te demos el primer lugar, sino para que te demos todos los lugares en nuestras vidas. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios se le bendiga en esta mañana. Espero que ya estas palabras sean de bendición. Ustedes saben que lloro mucho, eso es normal. Pero sí vamos a valorar la presencia de nuestro Padre. Realmente, no sé, y yo se lo puedo poner muchos ejemplos a ustedes. Pero yo sé que hay personas que a veces nos gusta estar al lado de esa persona porque nos hacen sentir algo como heavy, como que te puedes reír con esa persona, como que te sientes bien. Y cuando estamos al lado de esa persona, claro, cuando yo estoy al lado de mi esposo, pero podemos decir cuando estamos al lado de esa persona, tú te sientes como descansado, regocijado, alegre, feliz. Y quiero decirte eso, disfruta la presencia de tu Padre en tu vida, porque solamente tú estás practicando algo de lo que durante toda la eternidad estará al lado de la presencia de tu papá. Dios le bendiga en esta hermosa mañana y espero que esta palabra hayan sido de bendición para su vida y en verdad vamos a disfrutar de esa presencia. Yo siempre le digo a ustedes que desde ese día esto me marcó y a veces hablo como una loca en la calle con él, te amo papá, eres. Y Dios me dice, mira esto, comience a disfrutar eso y cuando usted vaya a trabajar, cuando esté bañándose, cuando esté haciendo todo lo que usted quiera hacer, dígale gracias papá por estar aquí. Recuérdese a usted mismo que Él está